El renacido Jaime Munguía contra el inflado de Hamza Shiraz para septiembre. De eso va este video. Espero que lo disfruten. Si te late el tiro entre Jaime Munguía contra Hamza Shiraz, regálame un like en este preciso momento. A mí me gusta el tiro entre el renacido Jaime Munguía contra Hamza Shiraz. En los siguientes días, lo más seguro es que este tiro se haga oficial. El tío Turquís lo quiere, Jaime Munguía lo quiere y por alguna extraña razón, Hamza Shiraz también quiere probar el poder destructivo de Jaime Munguía. Shiraz ha dicho en varios medios, entre ellos a The Ring Magazine, la revista de su tío Turquís, quien tanto lo ama y lo apoya, que quiere a Jaime Munguía para septiembre para la cartelera de México contra el mundo. Creo que Hamza Shiraz ya se la creyó. En mi opinión como fan es que Shiraz ya perdió piso y se cree las mentiras de sus promotores de que pertenece a la élite del boxeo. Como fan, yo no lo veo así, yo no lo veo como que pertenece a la élite. Shiraz es un buen boxeador, pero nada fuera de lo común. A nivel profesional, todos son buenos, pero para ser campeón se necesita ser extraordinario o magnífico, y Shiraz es solamente un buen boxeador más de todos los que hay afuera, uno más del montón. Desde que le ganó a Edgar Berlanga, lo han inflado mucho, lo quieren hacer ver como lo máximo, y la verdad no lo es. Y a mí sí que me encantaría ver a Shiraz contra Jaime Munguía para que Shiraz se dé cuenta de qué lado masca la iguana y le enseñen su verdadero nivel. Pienso que Munguía fácilmente noquea a Shiraz antes del round 4. El Jaime Munguía que hizo pedazos al Toro Reséndiz le anda poniendo una reverenda madrina a Shiraz, según mi apreciación. Y ojalá y que si se diera esta pelea, sería una primer defensa fácil para Munguía y le daría mucho reflector y dinero. Jaime Munguía también lo ha dicho en entrevistas que una de las posibilidades es enfrentar a Hamza Shiraz en septiembre, dentro de la misma cartelera encabezada por King Canelo contra Christian Mbili. En las redes sociales incluso puedes ver que esta noticia resuena muy duro. Es una pelea que los fans queremos ver. Algunos se han tragado inclusive el mito de que Hamza Shiraz es muy bueno, pero muchos otros no. Muchos fans no compramos ese mito. Yo no compro que Shiraz sea un boxeador de 12 rounds, menos un boxeador de élite. Jaime Munguía, cuando se enfrentó con el Toro Reséndiz, me convenció, me ganó, y desde esa pelea me hice Team Munguía, porque me di cuenta de que ese muchacho es un boxeador de élite, es un boxeador de 12 rounds. Ese Jaime Munguía es lo que todos esperábamos ver de él. Peleó en su mejor versión y a mi gusto le ganó al rival más fuerte al que se ha enfrentado después de Canelo, y lo hizo de una manera sólida, de una manera que no dejó ninguna duda de que Munguía es mejor boxeador que el Toro Reséndiz. El renacido Munguía tiene 29 años con un récord profesional de 46 peleas ganadas, 35 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut. Pelea en los supermedianos, mide 1.83 metros con un alcance de 183 centímetros, es de Tijuana y es un fregón para el trompo. Con el triunfo demoledor del Toro Reséndiz se me olvidó lo que pasó con Surache y con Canelo. Se reivindicó la mera verdad. Munguía renació de la mano de Eddie Reynoso. Fue un gran acierto entrenar con Eddie Reynoso, quien también lo ha hecho bastante bien, y yo creo que lo mismo le va a pasar al Perro Chulo. El cambiarse de esquina con Eddie Reynoso fue el acierto más grande que hizo el Pitbull Cruz a su carrera. Pasa por un gran momento Eddie Reynoso. Me gustó mucho la nueva versión de Munguía, una versión salvaje, una versión indomable, un fajador que va a lastimar. Un fajador que no tiene piedad, que busca el knockout desde el primer minuto, que tira un volumen impresionante de golpes, campeón AMB supermediano, y Hamza Shiraz es puro marketing. Aquí lo vemos en bata de baño con un récord profesional de 23 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, un empate. Está más alto que Munguía, mide 1.91 metros con un alcance de 191 centímetros. Es una jirafota y es el campeón WBO supermediano. Su campeonato WBO es altamente cuestionable. No derrotó a ningún campeón, derrotó a un alemán, Alim Bejic, muy malo, un peleador malo, un alemán sin pegada que nada más fue a cobrar el cheque el 23 de mayo en la cartelera de Usyk contra Rico Verhoeven. Noqueó Shiraz al alemán en el segundo round, un alemán que quién sabe de dónde lo sacaron, un alemán que llevaba un año sin pelear, de esos que usan para inflar los récords de los peleadores, y pues la verdad a mí no me convence Hamza Shiraz.
pero sí creo que es bueno que el mexicano lo noquee porque Shiraz tiene muchos reflectores, es un peleador que jala mucho dinero, es un peleador muy mediático y hay mucha gente que sí cree que Shiraz es un superdotado del boxeo, jala muchos fans, mucha gente, y esa gente, en cuanto Munguía lo noquee, van a pasar a ser fans de Jaime Munguía. Creo que es una excelente pelea para el mexicano porque al noquearlo, su fama se hará más grande. Ojalá que se dé esta pelea la mera verdad. Shiraz es el oponente ideal para Jaime Munguía en este momento. Es campeón de la WBO, está invicto, es perfecto para una unificación de títulos. Munguía lo mencionó directamente, Munguía está abierto a pelear contra él porque busca las peleas grandes. Es una pelea grande por todos los medios que apoyan a Shiraz. La pelea encaja perfecto en la cartelera grande de Riyadh Seasons. Munguía es un golpeador nato con un alto porcentaje de knockouts, alrededor del 75%, es muy agresivo, tiene buen poder al cuerpo y a la cabeza y suele presionar mucho. Shiraz es alto, es una jirafota y es un buen boxeador, pero ha sido vulnerable en algunos momentos y Munguía tiene experiencia en contra de estilos parecidos. El estilo mexicano también hoy por hoy es muy superior al estilo británico. Los mexicanos, cada vez que van a pelear en Inglaterra, terminan por darles clases a los ingleses en el deporte que ellos mismos inventaron. Y si ya llevas tiempo viendo Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones si también crees que México es el papá de Inglaterra en el boxeo. México tiene perfectamente bien medido a Inglaterra y esto es un hecho. En este momento así es. También he leído por ahí que muchos crédulos creen que Shiraz podría ganar por boxeo y por distancia o incluso noquear a Jaime Munguía. Creo que esos expertos nunca se han tomado una DOF en su vida. Esta pelea es perfecta para ser coestelar en septiembre y yo creo que sí se va a dar. Cuando el río suena es porque agua lleva y en las siguientes semanas lo vamos a estar confirmando. Y ahí está, Jaime Munguía contra Khamzat Shiraz, una pelea que necesita Munguía para que todo el mundo reconozca su calidad. Es la mejor pelea que Munguía puede aceptar en este momento y creo que sí se va a dar. ¿Ustedes qué opinan? Los leo aquí en la cajita de comentarios y recuerden que a los miembros de la Esquina Pesada les respondo con un audio personalizado. Y quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a nuestros miembros de la Esquina Pesada, porque son las personas que más nos apoyan y que valoran nuestro trabajo. Le mando un saludo enorme a Hebreo 777, quien estará narrando la cartelera de Bam Rodríguez contra Antonio Vargas este fin de semana, primero Dios. También le mando un abrazo muy grande a Diego Macías, a Diezan Macías. Diezan Macías, primero Dios, también va a estar narrando la cartelera en vivo conmigo y con mi hermano el siguiente fin de semana. Bam Rodríguez contra Antonio Vargas. Porque los miembros de la Esquina Pesada que así lo deseen pueden narrar las carteleras con mi hermano Richie y conmigo. Ya habilitamos esta función en las membresías. Quiero mandar también un saludo muy especial a nuestro Godfather, al padrino Javier Madrigal. Es el padrino de Richie Blog y es un tipazo. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javier Madrigal, por todo el apoyo que nos das. Se te agradece de todo corazón. Gracias. Javier Madrigal también es miembro de la Esquina Pesada y es un alma muy generosa. Todo un padrino, todo un Godfather. Saludos también a Klaus, quien nos apoya desde hace mucho tiempo. De hecho, Klaus fue el primero en darnos un super chat. Eso nunca se me va a olvidar. Hay detalles que jamás se olvidan. Gracias, Klaus. Saludos a Torah L, nuestro pilar maestro de Richie Blog. Y un saludo a mi hermano Richie de Richie Manía, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y si quieres que te mande saludos, si quieres narrar las carteleras en vivo con nosotros, si quieres tener acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y enterarte de todo, si quieres acceder a nuestros videos exclusivos y a nuestros accesos anticipados, si quieres escoger la programación y que te responda con audios personalizados, hazte miembro de la Esquina Pesada en la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que te hagas miembro hoy mismo y empieces a disfrutar de las ventajas y del contenido exclusivo que te ofrecemos. Les mando un abrazo a todos los miembros, les mando un abrazo a todos los que nos comentan, a todos los que nos regalan likes y comparten nuestros videos y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y si te gustó este video y quieres seguir enterado de todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, dale click a este enlace que te estoy dejando en esta pantalla final. Es una playlist donde encontrarás lo mejor de las noticias del boxeo mexicano e internacional.